Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Siempre que Serbia está en un torneo FIBA, el resto deben ponerse en guardia, y la selección serbia se presenta en estos Juegos Olímpicos como subcampeona del mundo, dirigida por un Svetislav Pesic que está llamado a volver a hacer historia. Una Serbia que regresa a este torneo y al torneo olímpico con dos nombres fundamentales para su futuro, como son el de Nikola Jokic y Vasile Micic, ausencias en el último mundial. Hoy, en Zona de Gigantes, para analizar todo lo que se viene con la selección serbia, ya tengo aquí a mi lado a mi compañero Alex Madrid. Muy buenas, Alex. ¿Cómo ves a Serbia? Y sobre todo, si la ves mejor o peor que en el pasado mundial, porque esta es una pregunta un poco trampa y que analizaremos bien en este episodio. ¿Qué tal, Sergio? Pues me gusta cómo les has presentado como los subcampeones del mundo, que parece que es algo que la gente se ha olvidado un poco. Fíjate que ha pasado poco tiempo, pero de alguna manera parece que la gente se ha olvidado que es un equipo que, como decías, tuvo dos ausencias de seguramente dos de sus 3, 4 mejores jugadores y fueron capaces de llegar a una final de un mundial, competir ante una selección alemana que quizás se está teniendo muy en cuenta que es la campeona mundial y está pasando un poquito al revés, ¿no? Que se está infravalorando quizás el subcampeonato de Serbia y se está incluso sobrevalorando un poco a la selección alemana, poniéndole un listón muy alto que quizás no tiene que tener esos objetivos de medallas sí o sí, que a lo mejor sí que puede tener Canadá o incluso Serbia, que el problema que puede haber tenido Serbia en los últimos años es batacazos importantes en rondas tempranas. Sí. Recuerdo, por ejemplo, el Eurobásquet que se la pega contra Italia muy pronto. Recuerdo muchas finales perdidas, pero creo que llega a estos Juegos Olímpicos con sus mejores jugadores en la mejor edad posible para competir estos torneos. Quizá incluso le quede, sobre todo en el caso de Jokic, en el siguiente ciclo olímpico, quizás en su mayor plenitud para jugar baloncesto FIBA. Y sí que espero un gran torneo de Serbia. Quizás un poco por eso, por ir de alguna manera de tapados. Yo fíjate que Tapados. sí, yo fíjate que voy a hacerte la contraria aquí. Yo no veo tan bien a Serbia, aunque te compro bastante el hecho de que se le está infravalorando bastante por ser subcampeones y por presentarse ahora ya con dos jugadores de primerísimo nivel. Hay que poner en contexto, y lo hemos hecho a lo largo de las dos últimas previas que hemos realizado, tanto de Canadá como de Alemania, que el pasado mundial fue un poquito asterisco. Había selecciones Sí, que venían con te lo compro. muchas bajas. Veníamos, pues por ejemplo, sin ir más lejos, España iba sin Ricky ni Lorenzo Brown. Estados Unidos con un equipo C. Alemania yo creo que fue el único equipo que sí que se plantó con sus mejores jugadores, pero claro, ni siquiera teníamos a Grecia con Giannis Antetokounmpo ni Kostas Lucas, que es Lucas. Pues bueno, tampoco va a estar en estos Juegos Olímpicos, pero también es un factor a tener en cuenta. Y claro, Serbia se quedó, yo te diría, digo en memoria, porque no he revisado otra vez el partido, pero se quedó a un cuarto más o menos normal de ser campeona del mundo. No es que en la Sí. final ante Alemania le pasaran por encima y dijeses, bueno, no ha habido competición. No, todo lo contrario. Y quizá cambiaría un poquito esa visión que se tiene de decir, ostras, es que igual estamos ante la nueva potencia europea y no el hecho de que ahora mismo pues Alemania parece la gran cabeza, el gran equipo o el gran proyecto dentro del continente europeo. Que de hecho he echado un vistazo ya sabes, famoso Power Ranking de la FIBA, que dando tanto da que hablar siempre antes de los torneos. La colocaban cuarta a Serbia, por detrás de Francia, que bueno, puedo entender ese papel de favoritismo por la plantilla que tiene, por el efecto Sí. Wembanyama, por jugar en casa, que también evidentemente es importante, y por detrás de Alemania que colocan segunda. Claro, yo veo los nombres, veo el papel de estrella que puede tener Nikola Jokic respecto al resto de jugadores, porque, claro, si hacemos un ranking de mejores jugadores, Que igual lo estamos de acuerdo hacemos, que que igual lo Jokic, hacemos igual antes lo hacemos, igual lo de los hacemos. juegos. Yo creo que estamos de acuerdo en que Nikola Jokic es el gran jugador de ese torneo. Que quizás Ujú. le falta un gran partido en baloncesto FIBA, seguro. Pero yo creo que es a lo que tiene que aspirar Serbia en este torneo. Y yo creo que ese cuidado Serbia con el que intento alertar un poco a la gente es más, sobre todo porque creo que se está poniendo expectativas muy altas en Alemania y Francia. Ujú. Estoy de El que ha acuerdo. estado compitiendo, y aunque no ha estado ganando, pero aunque el que ha estado compitiendo durante muchos años es Serbia. Que, como decíamos, recuperado dos jugadores importantes, veremos las bajas también que tiene, pero tiene un plan muy hecho. Jugar con dos jugadores altos habitualmente, manejadores de balón, meter, por ejemplo, a Alex Abramovich, que puede ser
no tan importante, pero que le vimos el año pasado con un papel de defensor muy importante, y sobre todo Bogdan Bogdanovic, que yo creo que por derecho propio sigue siendo el gran peligro ahora mismo de Serbia. Te decía, Jokic, mejor jugador del torneo, creo que sin ninguna duda. Puede estar ante tu compo, lo puedo comprar. Ujú. Pero yo creo que el nivel que ha mostrado Bogdanovic en baloncesto FIBA no lo ha hecho prácticamente ningún jugador europeo. O sea, es tremendo, es un peligro constante. Tiene muñeca, lo cual es muy importante en estos torneos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con Serbia. Hay que tener mucho cuidado con Serbia, sobre todo por eso que dices, porque es que Bogdanovic ya fue el mejor en el Mundial de 2019 para Sí. Serbia, fue el mejor en el Eurobasket, pese a que Jokic hiciese creo que es 22-10-4, que está bastante bien para un pivot, y fue sin duda el mejor en este último Mundial. Claro, mientras estamos hablando, Serbia todavía no ha presentado su lista oficial Mm. y yo creo que conociendo un poco cómo es Pesic, va a retener esa información hasta el ultimísimo momento, pues si tiene 24 horas antes para enviar la lista para que sea oficial, aguantará hasta el último momento que también están pendientes, hay que tenerlo en cuenta, de Nikola Jovic, el jugador de los Heat, que ha estado lesionado desde los playoffs y que hasta hace nada no le hemos visto entrenar. De hecho, está entrenando en solitario y sin estar junto al grupo. Los balcánicos, yo creo que tienen muchos nombres de los que tirar, tienen una plantilla muy profunda y yo creo que más allá de quienes acaben componiendo finalmente el plantel, creo que esa profundidad, Sí. esa plantilla tan larga, les puede venir muy bien, incluso en un torneo tan cortito como son los Juegos Olímpicos, porque te pueden plantear diferentes tipos de escenario, que es lo fundamental cuando vas a este tipo de competiciones. Bueno, y que decías que conociendo a Pesic va a avanzar la lista y seguramente va a haber alguna sorpresa gorda que no esperaremos. Ah, no creo, pero si al Para bien final, y por para ejemplo, mal, se la carga. sorpresa. Claro, digo, si se carga a Vladimir Lucic, todo el mundo dirá, ¿por qué se carga? Pues seguramente sus razones tenga y es un descarte que te diría, pues no me extrañaría conociendo a la persona, conociendo a Pesic. Pero es cierto que la batería de jugadores que tiene por fuera, sobre todo, ¿no? Que yo creo es donde va, pero al final se va a limitar un poco la rotación por dentro. Yo creo que si Milutinov está bien, va a tener muchos minutos con Jokic, lo cual puede ser interesante, pero por fuera tiene un montón de jugadores que defensivamente dan mucho nivel. Te decía Abramovich, te digo también a Onien Dobrich, por ejemplo. Ujú. eh, no sé si Yara más puede entrar. Marco Guduric, que es otro jugador que en nivel FIBA creo que también puede ofrecer un gran rendimiento. Lo que te digo, creo que todos ellos pueden estar perfectamente 20-25 minutos en pista y no desentonar, que es también un poco siguiendo lo que decías tú. Y de alguna manera también creo que estando en el grupo en el que está encuadrado, no sé si querías hablar de ello, pero Ujú. eh, encontrarte en primeras a Estados Unidos significa que de segundas no le vas a tener. En cuartos de final, que es la gran barrera para acceder a las medallas, no lo vas a tener. Y eso también es Claro. muy positivo para el equipo. Es que el tema del grupo, mucha gente siempre quiere evitar a Estados Unidos dentro de una primera fase porque puede ser desmoralizante para muchas selecciones, pero en el caso de Serbia, que son un equipo maduro, con las tablas, bastante experiencia ya dentro de lo que son las competiciones FIBA, sobre todo el núcleo duro de Bogdanovic, Milutinov y Svetislav Pesic, yo creo que les puede venir bien y aunque bueno, tiene también que lidiar con Sudán del Sur, que recientemente perdió contra Argentina, o Puerto Rico, que viene bastante bien por lo que hemos visto desde el preolímpico. Son bastante gente con la que he estado hablando que ven con opciones a Serbia de meterle mano a Estados Unidos en esa primera fase y ojo al quilombo que pueden armar en la composición Uf, del cuadro porque no me parecería del todo extraño ver, o bien lo que dices, un partidazo de Bogdanovic, o bien que, pues bueno, Jokic puede dominar un partido contra Anthony Davis y contra Joel Embiid, porque lo hemos visto en playoffs de la NBA sí. y en temporada regular, lo cual, francamente, me parece, bueno, Obama de Valle en las fines de 2022, me parece bastante posible que los balcánicos le den un susto a estos Estados Unidos, que ya sabemos que siempre en fase de grupos van un poquito a medio ritmo Mm. y no sabemos todavía qué esperar de este Team USA, que pues bueno, ya lo analizaremos, pero tienen mucho cartel, pero torres más altas han caído. La cosa es si le puede interesar a Serbia Claro. mostrar todas sus cartas. Hay que recordar, se enfrentan en Abu Dhabi también las dos selecciones en un amistoso, pero hay que ver realmente si a Serbia le va a interesar el mostrar todas sus cartas, que es lo que le pudo pasar un poco a Francia el año pasado, y que Ujú. perdón, hace tres Sí, en años, y 2021. esa victoria fue realmente la que dinamitó, la que, por ejemplo, le puso un cruce complicadísimo a España en cuartos de final.
y que realmente no marca en absoluto lo que puede ocurrir. Volviendo al caso de España, en 2008 recuerdo que España se midía ante Estados Unidos en primera fase y el partido fue, Un paseo. creo que, es que sí, no quiero ni recordarlo porque España lo pasó mal en ese partido. Pasó absolutamente por encima a Estados Unidos. Y luego seguramente llegó el gran partido de la historia del que siempre hablamos, esa gran final de Beijing, en la que estuvo muy cerca España de ganar. Por tanto, no sé hasta qué punto a Serbia le puede interesar una primera fase mostrar todas sus cartas. Es que tendría un enfrentamiento más duro en cuartos de final, pero luego a la hora de acceder a las medallas lo va a tener más fácil que otro combinado que evidentemente se tiene que cruzar con Estados Unidos. Me parece también otro punto de vista bastante interesante por eso, porque además teniendo a Pesic en el banquillo, por mucho que probablemente quiera ganar a Estados Unidos, va a pensar más en el preservar un buen camino hacia Sí. las medallas, que es lo que realmente acaba interesándoles a todos los conjuntos que participan en estos juegos. Y un tema que me gustaría tratar contigo es que, bueno, a Serbia la que vamos a ver en estos juegos no se parece o no creo que se vaya a parecer mucho a la del pasado mundial. Y me explico, porque la presencia de Vasilij Micic y de Nikola Jokic va a cambiar muchísimo la composición del equipo, la manera de jugar, la manera de derrotar durante el transcurso de un partido. Y yo creo que todo el mundo que recuerda esas acometidas de Bogdanovic en el pasado mundial que salvaron en más de una ocasión, sobre todo en cuartos y en semis a Serbia, ese peso que tenía Milutinov como interior de referencia o simplemente el rendimiento que tuvo Stefan Jovic durante todo el torneo, que fue un poco inesperado para muchos y que se acabó fraguando su fichaje por el Valencia Basket. Claro, ahora yo creo que todo eso queda un poco a un lado porque ¿cómo crees que puede afectar la llegada de estos dos jugadores que son diferenciales en su posición? Estamos hablando de un Misic que es uno de los mejores bases de todo el continente europeo y Jokic que sin duda es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Claro, son dos cambios nada menores en un equipo que viene ya muy hecho, que ya lo vimos el año pasado, que Sí. fue llegar a entrar en el Mundial. Creo que debutaron ante China además de Georgievich y pasaron por encima de todos los rivales, salvo evidentemente de Alemania. Pues creo que además los cambios o las necesidades vienen en situaciones clave. Por un lado, Micic, lo que decía, lo que comentabas, que Jovic fuera el que tuvo que asumir ese papel de director de juego, a muchos no nos cuadraba demasiado al principio del campeonato. Veíamos que esa ausencia de Micic podía ser de las más relevantes por el hecho de que no tenía un generador tan claro y dejaba un poco fuera a Bogdanovic a la hora de tener que generar por fuera. Y yo creo que este Vasilij Micic es capital, sobre todo por eso, por descargar también un poco del el peso que Ujú. puede tener Bogdanovic a la hora de tener que jugar por fuera, a la hora de tener que asumir balón en la línea exterior. E incluyo también ese peso a Bogdanovic que esté Nikola Jokic, porque Claro. antes, en el año pasado, si el balón quemaba, se lo tienes que dar obligatoriamente a Bogdanovic. Y evidentemente, anotar en situaciones exteriores es más complicado que tener a un tío como Nikola Jokic, que te puede ganar la pintura. Bueno, lo vimos el otro día contra Francia. Sí. Es exagerado el nivel, ante uno de los mejores defensores del mundo, la facilidad que tenía para ganarle la posición dentro de la pintura. Pues tener esas dos situaciones para Serbia es un alivio absoluto para tener a Bogdanovic, luego, por ejemplo, castigándote en el triple. Es que Ujú. eh, la situación en la que Jokic esté posteando y veamos a los tiradores buscando espacios para poder tirar liberados, va a ser algo muy habitual. Pero tener un jugador que tiene la habilidad de pase, el IQ que tiene Jokic, es una maravilla. Claro, yo voy a ser un poco aquí de poli malo. Volviendo sobre el tema recurrente de Pesic, que es que lo conocemos desde hace toda la vida del mundo del baloncesto, no Es es que es una alguien. pena, pero realmente es de alguna manera, el lunar que le ponemos a la selección serbia antes de Claro, verla jugar realmente y de competir. claro. Es una pena, porque además estás metiéndote con un seleccionador, con un entrenador que tiene un bagaje tremendo. Precisamente por eso Pero iba te de deja dudas, que, claro. claro, no, yo no es que me deje dudas, sino que lo que te iba a plantear es, vale, puede que Serbia el proyecto de la selección serbia funcione mejor con peores jugadores, porque se parece más a lo que le gusta al seleccionador, que en este caso es Pesic, que con un plantel repleto de estrellas, porque esta misma conversación la podíamos haber tenido en el Eurobásquet de 2022, que era un escenario mucho más sencillo, entre comillas, para ganar un torneo o para conseguir medalla en un torneo que en unos Juegos Olímpicos, y el resultado es el que decías, pierden contra Italia y las Sí. sensaciones con el equipo era como que no terminaba de haber conexión entre todas las partes.
Y yo creo que por eso sigue teniendo pendiente Nicolás Jokic ese gran partido. Yo te lo digo, Sergio, de verdad, creo que Abramovich va a tener un papel importante en Serbia. Ujú, Creo que es un jugador que, encima, a entrenadores un poco de la vieja escuela, como puede ser también Selko Obradović, como ujú. es Pesic, les gusta mucho por ese carácter, por esa forma de defender, porque también tiene puntos. Y te puedo llegar a comprar que una Serbia de menor calidad sea un bloque mucho más difícil de meter mano que un equipo en el que sabes qué tienes que frenar. Y yo creo que Serbia se tiene que olvidar un poco de quizás en ocasiones alimentar demasiado a sus grandes estrellas. Y a lo mejor Jokic para hacer ese gran partido no necesita hacer un 30-15 en unas Sino que semifinales. fluye un poco el juego a través de él. Exactamente. Exactamente. Entender la situación, que sí, que va a tener que meter 20 puntos pero a lo mejor lo que también necesita es que los rebotes sean dos claves en ataque, que sea un tapón en un momento determinado. No estoy hablando tanto de números, sino de un impacto sobre el juego que vaya más allá de las estadísticas. Y es donde Pesic puede encontrar Claro, pero es que es dificilísimo. O sea, hacer que tu estrella sea consciente de que no tiene que firmar Ujú, o tener que llevar todo ese peso, sino que lograr que sea el coro el que actúe es complicado. Pero no te digo que tienen que ayudar los tiradores, gente como Bogdanovic va a tener que meter tiros en momentos determinados que sean muy importantes y Jokic sea el que los vea. ujú. A ver, yo en ese sentido creo que deberían estar bastante tranquilos porque Jokic tampoco es una estrella al uso, es un tipo, yo creo que de un corte bastante más, un perfil más bajo. Sí, pero yo creo que se le reclama un poco en baloncesto Ujú. FIBA, igual que a Giannis. Giannis puede ser, y le hemos visto en el Preolímpico, un jugador muy de equipo, pero que le reclamas que tenga esa efectividad y todavía no Mm. tenemos baloncesto FIBA. Claro, por ahí sí que te lo compro de que él sienta la presión y ya sabemos que Jokic Sí, viene bastante cuestionado dentro del contexto serbio porque ha rechazado en más de una ocasión ir con la selección y no es algo como en España, entre comillas, que podamos decir que está más o menos aceptado que puedas decir, no, pues este año voy un poco más fastidiado al nivel de lesiones, no puedo ir, no, no, no. Ahí la selección en Serbia es religión, por decirlo de alguna manera, y faltar se siente como un agravio, porque recordemos que Jokic ha estado en los Juegos de 2016 porque era prácticamente un chaval, era un jugador casi desconocido dentro del baloncesto mundial. Se pierde, yo creo que en el Eurobásquet de 2017 no está, porque creo que no hace plata con la final contra Eslovenia. Está en el Mundial de 2019, acaba eso fatal. En 2021 creo que no está en el preolímpico y en el 2022 sí que regresa ya con la selección serbia. Pero claro, el año pasado consiguen el anillo en NBA y dice a Serbia que no. Este tipo de cuestiones pesan y ya sabemos que tienen su influencia dentro de estos núcleos tan pequeños como son los equipos. Y volviendo sobre un poco el caso de Pesic y también relacionado con todo esto, la selección serbia, durante este siglo que ya es como república independiente, ha tenido muchos entrenadores, algunos de los mejores de toda la historia. Han pasado por aquí Zelko Obradović, Djordjevic, Ivkovic Sefcovic. y otros tantos. Claro, solamente han conseguido medallas. Ivkovic, que decía ahora, Djordjevic y Pesic esta última vez. Pero claro, hasta que ha conseguido Pesic un buen resultado, ya sin Montenegro, como digamos, como parte de Serbia, ha tenido que sufrir bastante y ha tenido que comerse unos malos resultados que, ostras, te hacen plantearse, claro, es que Pesic va a cumplir 75 años Sí. en agosto. No sé muy bien quién puede venir detrás en el momento en el que este señor diga, bueno, hasta aquí ha llegado mi momento dentro del baloncesto, porque ya habíamos oído hablar incluso cantos de sirena de que se iba a hacer cargo del equipo de Dubái. De Dubái, sí. Bueno, y si te das cuenta, muchas veces eh, ese romanticismo yugoslavo al que eh, lo menciona muchísimo Pesic. Se Ujú, remonta más allá de Serbia y Montenegro, va mucho más allá, mucho más atrás, excepto que él entrenó a Yugoslavia como tal, pero le gusta mucho apelar a esa selección yugoslava, a claro. ese sentimiento, a esa unión, más allá de ir a la propia Serbia. Y si nos fijamos más allá, bueno, es cierto que lo que sueles ver en selecciones, si vas a un entrenador que no compite también en clubes, suelen ser entrenadores más mayores. Si quieres jugártela por algún entrenador que pueda compaginar, a mí, te voy a decirte, el primero que se me ha venido a la mente es Olimpievich, que Mm, sería muy arriesgado, no salió muy bien, por ejemplo, cuando estuvo en Euroliga, pero claro. es un entrenador que a lo mejor sí puede ajustar eh, no para, bueno, lo que mencionabas a lo mejor de ausencias importantes de NBAs en torneos
grandes, a lo mejor sí que es capaz también de ajustar y de competir en pequeños partidos, que lo hemos visto, lo que hizo con Bursaspor hace un par de años fue tremendo, por Sí. ejemplo. Es Y yo no soy pues, que, un seleccionador que me cuadre, ¿eh? por ejemplo, el nombre de Igor Kokoskov, que es el gran nombre fuera de Sí, todos los claro. de todos los Euroliga, también le ha costado a adaptarse fuera del éxito que tuvo con Eslovenia en el año 2017, porque desde entonces, yo lo digo de memoria, creo que no ha vuelto a llevar una selección, sí que creo que ha estado en cuerpos técnicos. Y claro, te hacen Bueno, estuvo en el plantearte cosas. Fenerbahce y fue un Claro, desastre. Un también tenemos desastre. que tener en cuenta ese contexto del Eurobasket de 2017. Pero bueno, más allá de todo el favoritismo que pueda haber respecto a Estados Unidos, por hilarlo ya un poco con el tema del global del torneo, que nos vamos un poco por las ramas con el tema Pesic. Serbia se encuadra en ese grupo de segundas favoritas donde está Australia, está Alemania, está Canadá, que lo decíamos antes, y está, yo te metería incluso a España por ese impulso que tienen de ya haber competido en el preolímpico. ¿Por dónde crees que pasará la clave para que los balcánicos hagan un buen torneo y cumplan las expectativas que se tiene? Porque ahora mismo lo mínimo es que lleguen a semifinales. Sí. Y creo que la clave es esa. Creo que la clave es que tengan suerte en el sorteo de cuartos. Ujú. Creo que lo normal sería que cayeran ante Estados Unidos, que es otro punto a tener en cuenta. Claro, si la derrota es importante y tienes un tropiezo contra Puerto Rico, que es posible, creo que no debería entrar en los planes de Serbia caer ninguno de los otros dos partidos. Ujú. Pero tal y como hemos visto a Puerto Rico en el preolímpico, podría pasar. Claro, si te llevas una veras de -40 o -30 contra Estados Unidos, que puede pasar Que puede también, pasar. te quedas absolutamente fuera, estás fuera del torneo. Es que Pasan este dos de los tres, torneo. Es que este torneo no deja eh, ningún tipo de margen al error, porque es no. que o pasas como segundo o entras en un terreno muy pantanoso. Serbia tiene la opción, yo creo que va a tener grandes opciones, ganando esos dos partidos contra Sudán del Sur y contra Puerto Rico, y si tiene un cruce bastante amable en cuartos de final, creo que va a tener muchas opciones de medalla, porque creo que la gran barrera que se encuentran todos los equipos son esos cuartos de final. Y es cierto que esa experiencia que tienen muchos de sus jugadores en grandes torneos le puede venir muy bien. Si el cruce es contra Francia, es que no me extrañaría que ahí sí que le haría incluso favoritismo a Serbia, te lo digo de verdad. Sí, 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 sí. A ver, también un poco vamos a pecar aquí de dudar de Francia en un torneo internacional después de Por lo eso, visto es en que estos claro, torneos. he ido a propósito. He ido a propósito por una favorita que, pero claro, te pongo en el mismo carro seguramente a Canadá, por ejemplo, o que has mencionado Australia. Yo creo que en un serio Australia el favoritismo a priori. Si hacemos una lista de favoritos, puede que Canadá, por ejemplo, esté por delante de Serbia. Pero si tengo que ir a un enfrentamiento entre ellos dos, de primeras le daría seguramente el favoritismo a Serbia. Igual pasaría con Australia, igual pasaría con muchos equipos. Vale, y Yo, para. te Sí, digo sí, yo. sí. Ahora viene con la pregunta complicada. Para cerrar, como siempre, un poco de porra y hemos visto que Gaitán puso, creo que fue tercero a Canadá en su porra. Esta mañana ha grabado con Piti y ha puesto a Alemania quinta. ¿Dónde crees que va a terminar? ¿En qué posición crees que va a terminar esta Serbia de Pesic en estos Juegos Olímpicos? Eh, Estaba pensando, digo, no me podría haber dicho a lo mejor a Francia para utilizar un poco de contragafe y. No, no, no. Sí que creo que si tiene unos cruces que pueden ser amables, creo que una plata olímpica se la puedo comprar. No me parecería descabellado, pero yo creo que con esta Serbia ¿Qué crees que gana eso. antes? Ah, No, o que gloria es absoluta que o. efectivamente que es puerta grande o enfermería porque pueden fácilmente caer en cuartos ante una Grecia, ante una Canadá o Lo que te pueden digo, batir liarla contra Puerto Rico en Claro, fase claro. de grupos y. Claro, que estamos hablando de que España, sin ser absolutamente nada favorita contra ellos en 2021, le gana no, perdón, fue en el Mundial, ¿no? En el Sí. Mundial 2019, le gana y eso no entraba en los planes de absolutamente nadie. Pues yo creo que si Puerto Rico le gana a Serbia, no nos va a extrañar, pero una plata olímpica o incluso ese oro olímpico que dejas por ahí deslizando, a ver, eso sí que sería un Eso bombazo porque te sería un estás bombazo. cargando a Estados Unidos en algún momento, Bueno, o alguien se pero carga a Estados Unidos por el camino. o ahí se carga a Estados Unidos por el camino.
que estos Juegos Olímpicos dan bastante para lo que hablar porque hay muchas aristas abiertas y bueno, aquí concluye esta siguiente previa, perdón, que hemos hecho aquí en Zona de Gigantes, analizando todo lo que creemos que puede ocurrir con Serbia, que es una de las favoritas a las medallas de estos Juegos Olímpicos. Así que muchas gracias, Alex, por estar aquí al otro A ti, lado. Sergio. Y recordaros que tenéis más contenido dentro de Gigantes del Básquet, evidentemente en nuestra página web, la revista en papel y pues todos los podcasts que estamos haciendo aquí, que ahora mismo ya solamente tenemos en activo este Zona de Gigantes, que lo tenéis en YouTube, lo tenéis en Spotify y en todas las tropecientas mil plataformas que hay de audio. Y recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, suscribiros al canal de YouTube si no lo hacéis ya. Y nos despedimos, un saludo y hasta la próxima.